Hola, hola a todos. Es domingo y es tarde, pero si no hago el video ahora, vaya uno a saber cuándo voy a tener, digamos, tiempo la próxima semana. Y no solo eso, ya saben que yo no utilizo guión y por lo tanto lo que estoy haciendo es pensar sobre el asunto. Entonces eso me distrae de otras posibilidades, otras ocupaciones. Y tenía en mente este video desde hace bastante tiempo atrás. Por si acaso el día de hoy voy a hablar sobre cómo ah, li- la geopolítica de Estados Unidos tiene literalmente valor de cero. Entonces les voy a explicar todo lo que es al respecto. Y también voy a ensayar una entrada a lo que es el canal, porque se puede decir, bienvenidos a este canal, somos un canal bastante que busca ser empírico, que busca ser positivista por si acaso una filosofía de que se puede entender la realidad que nos rodea y todas esas cosas. Y no soy una persona que se inventa de lo que está hablando. Tengo un bagaje y es un bagaje teórico. Y ese bagaje teórico, permítame en 3 minutos rápidamente mencionarles tres nombres. Entonces permítanme un momento, si no me equivoco, a ver acá. Entonces aquí, sí, entonces aquí vamos a entrar rápidamente a mencionar tres nombres. Uno de ellos es Marion King Hubbard. Marion King Hubbard, que es un geólogo, es este señor. Este señor habla de lo que es unas cuestiones de teóricas sobre lo que es energía y la teoría del pico y todo lo demás. O sea, es muy interesante lo que él habla, lo que dice. Es uno de los, es uno de los fundamentos bueno, de muchísimos que hay. Aquí hay una buena historieta que resume parte de sus ideas, parte de su trabajo. Hay muchísimo más por detrás. Y por si acaso, la siguiente persona es Dennis Meadows. Dennis Meadows. Entonces es este señor que con una lucidez y una claridad habla de un trabajo que es los límites del crecimiento. Él es economista, su trabajo lo presentó en los años 70. Y por si acaso aquí hay un montón de videos. Aquí está, por ejemplo, hablando con Nate Higgins. Todos estos videos que hay en YouTube en los que él está hablando, los pueden revisar y los traduce el sistema de Google de forma automática. Lo que hace es transcribir el inglés y ese inglés lo puede traducir a cualquier idioma y lo hace de muy buena manera teniendo en cuenta la velocidad con que está haciendo eso. Entonces, todos estos videos están disponibles para su consumo si les interesa. Y finalmente, la última persona que voy a mencionar es Charles S. Hall. Y es importante mencionar esa S porque había habido un tipo que habla sobre extraterrestres. Dios mío, ya. Bueno, el punto es que Charles S. Hall es esta persona que ha escrito, vaya, él tiene muchísimos homónimos. Es en inglés, en Estados Unidos sobre todo, mentira. En el mundo anglosajón, Hall es un apellido sumamente popular. Entonces, lo que hay que buscar es Charles S. Hall Energy. Y bueno, y Charles también es un nombre bastante popular. Entonces, esto es la energía y la riqueza de las naciones. Este es su trabajo, pero hay videos suyos. Hay videos suyos que ya saben, pucha, ¿por qué short videos? ¿Por qué? Bueno, ya, chavos. ¿Por qué? Ay, Dios mío. A ratos se pone peor nuestro amigo Google. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que es gratuito, ya, aquí está. A ver, esto es de él, esto es de él, ya. Entonces, todos estos videos. ¿Por qué están aquí? Ya. ¿Por qué está aquí short videos y aquí están videos? Dios, bueno, ya. A ratos nos quiere facilitar el trabajo. Ya, entonces hay un montón de videos suyos. Todos los que hablan de energía son de él. Si quieren ver cosas extraterrestres, de eso en otro lado.
Qué cosa. Bueno, damas y caballeros, rápidamente, en 3 minutos, 4 minutos compartidos, un montón de información que si te interesa, deberías ver y, ¿cómo se dice?, consumir y entender. Eso de los formatos, eso de los videos cortos es una tontería para aprender. Para aprender, nadie aprende nada en esos videos cortos. Lo que no quiere decir que no puedan servir, por ejemplo, una receta que se te presente en 4 minutos y tú lo detienes y vas haciendo los procesos. Pero no se comparan con que se necesita más tiempo para enseñar cualquier otra cosa más compleja. Entonces, una recomendación a todas las personas que han llegado hasta este momento y es que se acostumbren a ver videos con información larga. Si lo requieres, si lo requieres. Esa debería ser la guía, ¿no? Pero aprender sí requiere que se tenga todo ese tiempo. Y por si acaso, la voz humana es normalmente suficientemente lenta como para que se pueda ver al doble de velocidad. Pero si tú vas a ver un video a 1.5, a 1.75, tienes que estar atento, porque si no, de lo contrario, es equivalente a no verlo. Podrías simplemente no ver el video. Si tú estás atento, entonces sí la información va a entrar. Y por si acaso hay una diferencia entre que ingrese la información y aprender. Pues bueno, damas y caballeros, ya saben que hay un montón de trabajo por detrás y un montón de trabajo por delante. Básicamente, rapidito, estamos en el fin del mundo te rodea, todo está en crisis. Absolutamente todo está en crisis, todo está en crisis y hay una negación fundamental del problema y hay una voluntad activa de no querer aprender. Eso tiene que ver, ya saben, con, bueno, muchísimas peleas teóricas que son bastante antiguas. Y las posiciones hostiles son las que han acabado acaparando eh, las mentes humanas, podríamos decir. Ya, entonces, rápidamente vayamos a esto de que la geopolítica de Estados Unidos tiene valor de cero. Por si acaso, yo ya he hecho algunos videos sobre cuestiones internacionales de lo que es la política exterior de Estados Unidos y todo lo demás. He hablado de Maduro y ahí toco un poco de estos temas. Y en este momento estamos en mayo de 2026. Lo que tenemos es una guerra contra Irán. Por si acaso, es una guerra israelita estadounidense contra Irán. O sea, es algo inaudito. Es algo inaudito porque la tuvimos también el año pasado. Es pavoroso, es completamente pavoroso. Entonces, pero lastimosamente, incluso en un video largo, no debemos o no podemos abarcarlo todo. Entonces aquí tenemos rápidamente, voy a mencionar las fases y periodos de Estados Unidos. Estados Unidos nace como las 13 colonias y por lo tanto tiene una política particular desde 1976, 1776, que es cuando nace. Creo que podemos ver esto rápidamente. Lo que pasa es que no estoy seguro si es 1776, pero entonces rápidamente veamos, a ver cuándo es. United States, ¿cuál sería fecha de date? Independence Day, Independence Date, Independence, yeah. Entonces, año de la independencia, 1776. Entonces, por si acaso, a ver, 13 colonias, no, rápidamente, ah, colonies of USA. Entonces, este es el origen de Estados Unidos, esta pequeña franja que son los 3 estados. Entonces, por si acaso, ahí hay una etapa, ¿no? Primera etapa, ah, ¿por qué no es Canadá, por ejemplo, parte de Estados Unidos? Ya, esa esa es una historia en sí misma. Y luego tenemos su expansión, 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 porque Estados Unidos va a ir desde esta franja roja hasta California, ¿no? Entonces ahí hay una expansión, 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 expansión.
Y todas sus acciones de lidiar con los otros países es, ¿qué me das? Literalmente, ¿qué me das? 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 ¿Y cuánto quieres? ¿Y cuánto quieres? Y así se expande. Entonces, por si acaso, esto va a llevar a que va a tener un choque, pero esto ya es saltando, ¿no? O sea, se expande durante todo este tiempo. Y en el 1800, a principios, a finales del siglo, puedo, una vez más, van a disculpar, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, entonces tenemos lo que es la Spanish American War. Entonces, ¿cuándo es esto? Entonces aquí tenemos esto, ¿y cuándo es esta? ¿Dónde está? 1898, en otras palabras, finales del siglo XIX. Entonces aquí es cuando Estados Unidos enfrenta a un imperio, ¿y qué imperio es ese? Es el imperio español que está cayendo. Y entonces va a heredar dos cosas de eso. Uno de ellos es las Filipinas y el otro es Puerto Rico. Sí, Puerto Rico. Con Puerto Rico no saben hacer, no saben qué hacer hasta ahora, damas y caballeros. Los puertorriqueños, ¿o cuál es el gentilicio? A ver, Puerto Rico gentilicio. Pu- Puerto Rico gentilicio. Gentilicio, ya. Gentrification. Puertorriqueño, pero hay otra palabra, tico, ¿no? Los ticos. Ah, no, boricua. Ya, boricua, perdón. Tico es de otro lado. Creo que es de Costa Rica. Ya, entonces, boricuas. Bueno, damas y caballeros. Y entonces ahí es, en esa guerra 1898, y los años posteriores es el primer encuentro con lo externo, ¿no? Porque Estados Unidos lo único que hace es crecer, 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 y de pronto toca. Toca lo extraño y no sabe qué hacer, porque acaba con las Filipinas. ¿Y qué van a hacer con las Filipinas? No saben qué hacer, y sobre todo porque están ahí, ¿no? Fulano de tal se está peleando contra ti. ¿Y dónde está fulano de tal? Está por allá. Ya, bueno, damas y caballeros, entonces Estados Unidos no sabe qué cuernos hacer con eso. Después interviene en la Primera Guerra Mundial del lado de Gran Bretaña, que es del Reino Unido, del Imperio Británico, que es su enemigo. Es su enemigo del siglo anterior, literalmente. De ellos se pelearon contra ellos para su independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y entonces tenemos que no sabe qué hacer, no sabe por qué interviene, y luego viene la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos obviamente se convierte es el mayor poder económico del planeta Tierra y también es el mayor poder militar del planeta Tierra. No por tanto tiempo, ¿ah? No, es bastante interesante eso, pero eso sería un tema en sí mismo. Por si acaso, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de el monto industrial de armamento militar que genera para la guerra tiene una obsolescencia inmediata. En otras palabras, se hace todo este armamento y como no lo vas a utilizar en la guerra, no te sirve para nada. ¿Y qué vas a hacer ahora con todo ese armamento? Eso es de algo que, bueno, eso sería un tema por sí mismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene que enfrentar a la Unión Soviética en lo que se llama, mal llamada, la Guerra Fría. Estados Unidos no tiene idea de qué hacer, idea de qué representa, idea de qué va a defender, dónde va a defender, cómo va a defender, por qué va a defender. No tiene idea para nada. Nada, nada, nada. Y es una vergüenza y un espanto, un verdadero espanto todo lo que hace Estados Unidos dentro de lo que es la mal llamada Guerra Fría, porque se debería llamar otra cosa. Yo ya la he llamado primer conflicto global, porque es un conflicto que se da en todas partes. Se da en Grecia, se da por resumir, en África, se da en, a ver, Vietnam, Camboya, Laos, de una u otra forma en India, Afganistán, Irán.
¿Dónde quieren? De Siria, Egipto, Libia, Indonesia, Malasia, Filipinas, ¿dónde quieren? Latinoamérica, tú tienes un montón de, a ver, Latinoamérica, a ver, vayamos, Cuba, ah, Nicaragua, lo que es Santo Domingo, ¿es Santo Domingo? Bueno, no importa, lugares en el Caribe, en Chile, tienes guerrillas por todas partes, etcétera, etcétera, etcétera. No, en otras palabras, es brutal, es gravísimo. Por si acaso, ¿dónde podríamos, a ver, rápidamente ver un mapa? Ya, podríamos ver, ya, entonces, vamos a ver si encuentro rápidamente, voy a buscar. Entonces, rápidamente, a ver, Cold War Map, Map 1989. No, entonces, no hay un buen mapa de esos, de dónde están las áreas de influencia. Ya, vamos a ver si podemos, ya, mm, Soviet Influence Map, ya, Influence Map 1988. Sovietina no, por si acaso eso por si acaso es problema de Google. Google antes era mejor. Están perdiendo muchísimo con esas tonterías sus modelos de lenguaje, lo que ellos llaman inteligencia artificial, que no es inteligente y por lo tanto no se debió utilizar la palabra ahí, Dios mío. Qué ganas de tropezar con palabras. La idea de las palabras es de que te permiten ver lo que hay allá afuera, pero tú fácilmente puedes construir prisiones de las cuales no puedes salir con el lenguaje. Ay, Dios. Ah, bueno, entonces Estados Unidos pelea la Guerra Fría muy, muy mal y carente de toda moral. Por ejemplo, es infinita la lista de dictaduras a las cuales apoya, lo cual es idiota, porque tú tienes siquiera del lado soviético un descaro y una canallería y un cinismo brutal de los regímenes que apoyan. No, no les piden democracia, no les piden nada, o sea, que pueden ser tan monstruosos y brutales como les dé la gana. Simplemente tienen que ser, ¿no? Economías dirigidas a, ¿cómo se llama? Dictaduras del proletariado y unas monstruosidades de ese tipo. Pero los Estados Unidos jamás se define como algo mejor y por lo tanto apoyan a cualquier dictadura. Y por si acaso, todas las dictaduras de ese lado son más suaves que comparadas con las genocidas del otro lado, pero igual siguen siendo monstruosidades trágicas para el planeta Tierra. En otras palabras, si tú tienes una buena idea, no se la expone en ningún lado de forma concreta, porque la idea de la teoría es que te permite ser operativo. Damas y caballeros, los seres humanos no hacemos nada sin teoría. Ah, salvo, digamos, lo más básico, y con lo más básico es una hamburguesa, gente. Y incluso con eso tú tienes que tener una teoría en la mente. ¿Y cuál es la teoría? De que si cocinas la comida de esta manera, va a ser buena y va a ser sabrosa. O sea, algo tan básico como eso se necesita para hacer esas cosas. Y para todo lo demás también se necesita teoría, damas y caballeros. Ah, Estados Unidos lo hace fatalmente mal, fatalmente mal. Pero aquí hay un problema. Pero antes voy a mencionar un libro. Entonces, a ver, Vietnam, Hastings. Ya, Hastings, Vietnam. Ya, entonces, cualquier persona que desee una mirada sobre este asunto, sobre la ineptitud brutal, monstruosa de Estados Unidos, puede leer este libro. Es de Max Hastings, es un historiador británico. Por si acaso, este tipo de libros los llaman ensayos, ensayos, porque si tú pones tu opinión
en un texto se convierte en ensayo. En otras palabras, libro de historia no es para algunos idiotas. Dios mío. Libro fantástico, en las que lanza, a la vez que te está contando toda esta historia que es increíble, lanza unos dardos, ¿no? En las direcciones de Estados Unidos y menciona que es como es una tontería, ¿no? Entonces, Vietnam, una tragedia épica. 1945-1975, qué horror. Es excelente libro y te menciona. Y ahí es un ejemplo de lo inepto y estúpido que es Estados Unidos en cuestiones geopolíticas. Entonces, de todo lo mencionado, cada parte, por si acaso, la pueden estudiar por sí mismos y hay harto material escrito al respecto. No sé si hay lúcidos análisis. Sé que de este de Vietnam, ¿no? Es algo específico y el análisis que hace Hastings es muy lúcido. Ah, de los otros, no sé, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que Estados Unidos es sumamente rico y es inútil, completamente inútil en cuestiones geopolíticas. Y la Unión Soviética, teniendo una visión de la vida humana tan pavorosa y tan mala, con una teoría tan abismal que está mal, simple y llanamente está mal, son una manga de tonterías. Lo que es el marxismo-leninismo son una manga de tonterías. Y por si acaso que no les permiten ser operativos. En otras palabras, tú tienes la teoría que te dice esto. Entonces, con esto tienes que hacer algo. Y entonces la Unión Soviética tiene esta teoría, no puede hacer esto, no puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada? Porque no hay en la teoría ah, aspectos positivos. ¿Y qué quiere decir aspecto positivo? Quiere decir algo que te permita hacer. Por si acaso que la teoría dice, no, el capitalismo, bla, 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 bla. Por si acaso, el capitalismo de principios del siglo XIX es cuando escribe ese pésimo filósofo esas tonterías. Ah, pero no te dice cómo construir la opción. Bueno, la teoría marxista es tan mala que tristemente cualquier persona lúcida agarra esa teoría y no puedes pensar, porque no permite ser operativo, no permite ver el mundo, es estarte atrapando en el lenguaje, atrapándote en cualquier tontería, y es una tragedia. Una de las principales tragedias es, bueno, a nivel intelectual, lo menciono porque es importante. Ah, una persona lúcida, ¿no? Que escribe cosas inteligentes, que tiene una cabeza interesante, por ejemplo, Byung-Chun Han. Por si acaso, ¿quién es Byung-Chun Han? Es el filósofo coreano, ¿no? Que es, me gusta, ¿cómo se dice? Leerlo porque escribe bien, ¿no? Pero no lo he leído mucho. Mm, pero él ha escrito muchísimos libros, muchísimos pequeños libros, ¿no? Son pequeños libros porque es lo que puede hacer. Ah, y- pero ¿cuál es el punto? El punto es de que maneja una teoría mm, marxista. Entonces, su obra ya está mal, porque la teoría es mala, lo cual es una tragedia. Entonces, esto es una tragedia. Y por si acaso, entonces tienes a un kilo de pensadores, ¿no? Que piensan un montón de cosas desde el marxismo. Ahora, ¿qué se puede hacer con ese tipo de obra? Lo primero que tienes que hacer es decir, ¿no? Ah, ah, que Marx, bueno, medio que se equivoca, pero que en el fondo tenía razón, pero que esto, en otras palabras, hay que defender la mediocridad de Marx para poder tristemente defender la idea de sea quien sea que lo haya utilizado teóricamente. Bueno, damas y caballeros, rápidamente. mm, Llega 1989, el este europeo va a colapsar porque era parte de lo que es la Guerra Fría, el telón de acero, el famoso telón de acero, eran todos los países que estaban ahí dominados por sus respectivos partidos comunistas.
Hay una rebelión general en todos los países. En la mayor parte de los países la rebelión es avasalladora y los poderes del Estado levantan las manos. Lo que no quiere decir que no fuese trágico el resultado en Rumanía y en lo que era la ex Yugoslavia. En todos los demás países levantaron las manos, incluyendo en Alemania, pero por si acaso, que en esos momentos era Alemania democrática, pero ah, hubo muchísimos riesgos, muchísimos peligros dentro de todos esos países en cada momento y podría haber sido sumamente trágico, sumamente desagradable lo que el resultado. En otras palabras, lo que sucedió en Rumanía, lo que sucedió en otros lados, se podría haber sucedido en todo el este europeo. Por suerte no sucedió. Y aquí tenemos un detalle también trágico para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo ha hecho todo mal, se ha dejado ganar por una ideología pavorosa, monstruosa, que se ha extendido por el mundo, que ha ganado simpatías en muchísimos lugares. Ah, y también obviamente ha ganado lugares en las mentes de las personas involucradas en política, economía o lo que fuera. Y cuando la Unión Soviética va a colapsar en 1991, entonces tú ya tienes 1979, prácticamente a fin de año, 1990, y hay un colapso de todos esos países, en el sentido de Alemania democrática, por ejemplo, desaparece el régimen comunista, se van a unir los países, se van a unir las dos Alemanias, etcétera, ¿no? Y bajo qué régimen se van a unir, va a ser por eh, el régimen de la Alemania federal, ¿no? En otras palabras, se va a convertir en unos Länder federales más, ¿no? Entonces eso va a suceder y entonces en 1991 va a implotar la Unión Soviética y se va a separar en 15 países, ¿no? Ah, ¿por qué? Porque el régimen comunista, el Estado sufre unas convulsiones que van a dejar que van a dejar una tragedia y una tragedia en muchísimos aspectos. Pero ¿cómo se refleja esto en Estados Unidos? Estados Unidos o parte de su estamento político cree que ha ganado. Ese es el problema. Tú no has ganado nada. Esto es literalmente un partido de boxeo. Entonces tú entras a un partido de boxeo y te sacan te revientan la cara, te destrozan y tú escupiendo sangre con tus dientes allá afuera. Y eso es, por ejemplo, Vietnam. O en el partido anterior te revientan la cara. No, lo único que no hacen es noquearte, pero digamos, tú estás ahí otra vez mal. Y eso es Corea, la guerra de Corea. Y así hay un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, en los que a Estados Unidos se los ha sonado de una forma vil. Y no solo eso, sino qué es lo que ha hecho Estados Unidos y todo lo demás. Entonces, Estados Unidos lo hace todo mal. Pero, de pronto, Estados Unidos entra al ring y a tu contrincante le da un ataque al corazón. Y entonces tú tienes a los Estados Unidos y digo, funcionó todo mi entrenamiento. Eso es una idiotez, eso es una total y absoluta idiotez pavorosa que se mete en la mente de Estados Unidos. No hay una disposición de entender que su enemigo ha fracasado. No es que ellos tengan el más mínimo mérito operativo, moral, teórico, ideológico, cualquier categoría que tú quieras ponerle a esto, ¿no? Ah, incluso el económico, porque Estados Unidos no lo repartía y además no es que no solo no lo repartía, sino de que Estados Unidos en los 80
después de los años 70, tiene profundos problemas económicos. Ya saben, hay un crecimiento hasta 1971 y después comienzan un montón de problemas. Bueno, eso una vez más también es su propio tema. Pero entonces lo que tú tienes es Estados Unidos ah, creyendo que ha ganado, lo cual es una estupidez. ¿Y cuál es el problema acá? El problema, que son muchísimos, pero básicamente su teoría es mala. Y hay un fracaso total y absoluto de, por ejemplo, aprender lecciones de lo que es Vietnam. Lo que no quiere decir que no cambiase muchísimo Estados Unidos después del fracaso de Vietnam. Aprende muchísimo, pero a ciertos niveles operativos. Por ejemplo, su ejército se vuelve profesional. Antes eran reclutas, o sea, reclutas se los formaba, servían un tiempo en el ejército y se los dejaba ir. Y lo mismo iban a hacer incluso en la guerra de Vietnam. En otras palabras, tú tienes que ser recluta, tú tienes que ir a la guerra de Vietnam y luego te vas a ir, a menos que mueras, ¿no? Y las muertes dentro de la guerra de Vietnam. Y el problema es cuánta gente mata. Bueno, terrible, damas y caballeros. Pero entonces hay un fracaso para aprender las lecciones y no has aprendido nada. Lo que no quiere decir que el ejército de Estados Unidos no tenga poder o todo lo demás, pero sí quiere decir que no tiene la cabeza bien puesta, no tiene ideas. El instante en que colapsa la Unión Soviética, en el instante en que cae la cortina de acero y los países de Europa del Este abrazan otra cosa en cambio de lo que tenía, ahí Estados Unidos podría haber intervenido positivamente y sugerido y señalado el camino a nivel mundial, damas y caballeros. Si las cosas funcionan aquí, tú puedes enseñar qué es lo que ha funcionado aquí. Y puedes ir a otros países y decirles, damas y caballeros, esto funciona. Y ahí no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con no quieres crear, ¿cómo se dice? No quieres crear competencia. Damas y caballeros, los principales clientes de productos tuyos van a ser esos otros que tienen más dinero. Por si acaso, eso es un debate cerrado. No tienen idea de qué ofrecer al mundo. No tienen idea de qué dirección debe seguir el mundo. No tienen idea de nada, porque si la hubiesen tenido, la hubiesen difundido y habría sido algo positivo para el planeta. Estados Unidos no tiene idea de qué hacer con el mundo después de la caída de la Unión Soviética. Una de las principales cosas habría sido ir a Rusia y decir, hermanito, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Así de fácil es. Lo hicieron con los Alemania nazi. ¿Cómo te puedo ayudar? La Europa después del, ¿cómo se dice? Del desastre de la Segunda Guerra Mundial, tienen los Estados Unidos el plan Marshall. Por si acaso, una vez más, es completamente válido que no tener suficiente dinero para hacer, ayudar. Pero ¿por qué? Porque no tiene suficiente dinero. Entonces, eso es ir contra tus ideas keynesianas. Bueno, damas y caballeros, entonces, Estados Unidos, después de la Guerra Fría, lo único que hace es ir de desastre en desastre, en desastre, en desastre, en desastre, en desastre. Y aquí tenemos guerras específicas. Por ejemplo, en 1991 también sucede un acontecimiento que es lo que es la Guerra del Golfo.
Entonces, vamos aquí rápidamente. Entonces, First Persian Gulf War, 1991. Pum, pum, pum. La guerra del Golfo es la gran guerra contra Irak por haber invadido Kuwait. Entonces, Estados Unidos arma un gran ejército. Es una descomunal alianza de países en contra de el Irak de Saddam Hussein que ha invadido Kuwait. ¿Y por qué ha invadido Kuwait? Lo ha invadido por dinero, literalmente, y conquistan Kuwait en 3 días. Entonces, Kuwait y algunos refugiados, líderes de Kuwait, van a pedir ayuda a todo el resto del planeta y Estados Unidos, liderando una coalición de países que es muy grande, muy, muy grande, atacan a Irak de Saddam Hussein. ¿Y qué es lo que hacen? Sacan a Saddam Hussein de Irak, de Kuwait. ¿Y qué hacen después? No saben qué más hacer. No hay búsqueda de derrotar al régimen. Y por lo tanto el régimen de Irak va a existir por los próximos 10 años. En otras palabras, Estados Unidos se encuentra con un problema, tiene una monstruosa fuerza y no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, no sabe cuáles deben ser sus, ¿cómo se dice? Parámetros de victoria, condiciones de victoria, objetivos grandes, objetivos estratégicos, objetivos de cualquier tipo. No sabe qué hacer. Y entonces, esta guerra es un ejemplo de cómo una fuerza inaudita, porque si bien la coalición de países es muy grande, es la fuerza de Estados Unidos la que es descomunal, la que es de una grandeza y de un tamaño inimaginable. Y lo demuestra aquí, ¿no? Con sus misiles guiados con precisión, con su fuerza aérea que rápidamente gana el control de los aires, con sus tanques que hacen una masacre de tanques T-72 porque atacan por otro lado, o sea, los iraquíes decían van a venir por aquí, 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 y estaban preparados para responder supuestamente, ¿no? De que iban a venir por todos lados. Y no, los Estados Unidos, como tenían muy buena tecnología satelital, van en medio del desierto, que es un triángulo. Bueno, por si acaso, es re difícil, tienes que ¿cómo se llama? Saber perfectamente hasta dónde estás yendo, porque si no, te vas a perder y te ve mal, ¿no? Estamos hablando de lugares en los que la deshidratación es fácil para cualquier persona, en tanque, sin tanque o lo que sea. Entonces, Estados Unidos aquí gana una gran, gran, gran victoria y no sabe qué hacer con esa victoria. Entonces, y aquí es la ecuación. ¿Y qué es la ecuación? Damas y caballeros, por si acaso, creo, esta es una de las primeras imágenes de esta guerra que se hicieron virales. Creo que, bueno, por si acaso lo pueden buscar en videos, a ver. No, bueno, hay demasiada información al respecto. Ya, pero pueden buscar esta imagen, es una imagen increíble de las fuerzas antiaéreas del gobierno de Saddam Hussein y sus misiles y todo, absolutamente todo, peleando contra los ataques, sobre todo de estadounidenses. Por si acaso, ¿quiénes estuvieron acá? Los franceses, el Imperio Británico, Reino Unido. Por si acaso, ya para entonces el Imperio Británico son 4 pelagatos. Pero sigue siendo el Imperio Británico. Porque hoy en día, como está, bueno, ya. Pero entonces, todos esos poderes le puedes poner un número. Y entonces, ¿qué número puede ser? Poder 100, o sea, 100 es increíble su poder, ¿no? O sea, el máximo poder. Multiplicado por el número de fuerzas, multiplicado por esto, multiplicado por esto, multiplicado por esto. Y
si bien se tiene una victoria táctica, que es sacarlo de Kuwait, se tiene un empantanamiento estratégico por la próxima década. Y eso es un resultado nulo. Entonces, tú tienes un número que es la fuerza militar, un número que es la fuerza logística, un número de todas esas cosas que es lo máximo posible. Y tienes también que tener una valoración posible de lo que es la geopolítica, la capacidad geopolítica, el cerebro de Estados Unidos, la geopolítica para este tipo de temas, porque esto es una guerra. Es la primera guerra del Golfo, 1991. Vean, pueden ver sus características militares. Y ahí el valor evidente de toda la fuerza militar de Estados Unidos, al que le puedes poner un número, tiene que chocar con la ineptitud, la abismal torpeza de Estados Unidos, para que te dé el resultado nulo, que es el cero. Y el único número posible que puede transformar a algo en cero es cero. O sea, 100 por cero, cero. 1000 por cero, cero. Eso es. El poder de Estados Unidos es descomunal. 1000, 100,000, el número que quieras ponerle. Y su estupidez geopolítica obligatoriamente tiene que ser cero para que te dé ese resultado de lo que es el empantanamiento con el gobierno de Saddam Hussein. Porque entonces, a ver, porque aquí, entonces, ¿cuándo es la Segunda Guerra del Golfo? Second Gulf War. El 2003. Esto es 12 años de un empantanamiento estúpido, operativo, real, concreto de Estados Unidos en este escenario. Porque en el 2003 van a invadir a Estados Unidos. Van a Estados Unidos prácticamente solos, van a invadir Irak con buenas intenciones, pero trágicamente con el mismo valor geopolítico. En otras palabras, es un empantanamiento espantoso. Lo que va a suceder después de la guerra del Golfo hasta hoy en día. Hasta hoy en día, 2026, hay un montón de tropas en Irak. Un montón de tropas. Y seamos sinceros, lo que han hecho es espantoso. Porque, entre otras cosas, permiten el surgimiento de lo que es el Estado Islámico, ISIS. Ya, pero entonces, si esto es como estoy diciendo yo, los ejemplos son numerosos. Y los ejemplos de la estupidez total de Estados Unidos, damas y caballeros, se repiten una y otra vez, teniendo en cuenta que tienen todo el poder militar. No son juguetes, bueno, son juguetes, pero son juguetes efectivos. Y entonces los ejemplos de todas las intervenciones de Estados Unidos tienen que dar como resultado que algo esté mal. Intervienen en Somalia en 1990, no me acuerdo cuándo, con buenas intenciones, ¿no? En otras palabras, eso es Estados Unidos después de la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría, ¿qué hacemos? Vemos, no saben qué hacer, no tienen una buena, no tienen para nada geopolítica. ¿Y qué quiere decir eso? Mencionemos esto rápidamente. Eso es un fracaso de todas las academias militares de Estados Unidos y de todas las universidades de Estados Unidos
que tienen alguna carrera, licenciatura o tocan remotamente el tema geopolítico. Así de fácil es, en otras palabras, Harvard, Yale, Dartmouth, ¿cómo se llama esa? Cualquiera de todas esas grandes universidades tienen que ser estúpidas, completamente nulas e ineptas en este tema. No tienen que ser, por si acaso, mediocres, medio malitas, ni solventes en algo. Tienen que ser inútiles, tienen que ser una manga de estúpidos que no sirven para nada. Literalmente tiene que ser así. Porque de lo contrario, con una buena teoría, tú tienes alguien que observa lo que está pasando con Irak en 1992, 93, 94, 95, 96, 97, el 98, el 99, el 2000. Alguien tiene que venir y decir, damas y caballeros, aquí tenemos este problema. Es un problema de este teatro y tenemos que resolverlo de esta manera. O sea, alguien tendría que haber venido y dado una bendita idea que permita abordar el problema. Sí, es un problema. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces tienes que hacer otra acción. O sea, se derrota a Saddam Hussein, se lo saca de Kuwait y se va y se dice al señor Saddam Hussein, por favor, nosotros sabemos que usted es un tirano malévolo que hace, Dios mío, cada horror con su país, pero no me importa, no me importa, no me importa, siempre y cuando no ataques a tus vecinos, sobre todo estos tipos que tienen mucho dinero. Se puede ir y decir eso. ¿Por qué? Porque tú ya careces de moral, tú eres un salvaje y peor cosa, tú eres un bárbaro, y lo único que te interesa es el petróleo, digamos. ¿No ves? Se puede entonces decir eso con toda la sinceridad que tu monstruosidad personal te lo permite. Pero no sucede eso, damas y caballeros. Estados Unidos tiene unas bases, tiene unas áreas de no, ¿cómo se dice? De no operación. Ahí las Naciones Unidas hacen ¿cómo se dice? Un gran comité de investigación de lo que son armas de destrucción masivas. En otras palabras, Irak y Saddam Hussein, que maten a su pueblo, pero que no tengan armas de destrucción masiva. Dios mío. Oh, oh. En otras palabras, cero moral, cero hagamos las cosas bien, cero identifiquemos un enemigo, cero defendamos la libertad, defendamos la dignidad de las personas, cero seamos los campeones de lo que llaman cualquier persona capitalismo, porque la gente, bueno, ya saben que la gente no tiene idea de cómo utilizar las palabras de nuestro mundo y llama a capitalismo cualquier tontería, pero igual tienes una idea de qué es eso. ¿Estás defendiendo eso? ¿Estás defendiendo capitalismo, sea lo que eso sea para ti? Entonces, defiéndelo, defiéndelo y sugiérelo, porque supuestamente eso funciona. Pero, damas y caballeros, no hay nada de eso. Y para que no haya nada de eso, lo que tiene que haber en Harvard, en Yale, en West Point, que es una academia militar, es una manga de estúpidos y una manga de inútiles en todo lo que es geopolítica. Absolutamente todo. Inútiles, imbéciles, los máximos brutos. Solo eso puede garantizar que si tú tienes a alguien bruto en una posición en la que tiene que hacer algo y no hace nada bueno, entonces a ese tipo lo sacas y viene otro
que es igual de bruto, igual de inútil, igual de imbécil, y que ha ido a la Universidad de Harvard, o a la universidad de esta, o a la universidad de esta otra, o a la universidad de esta. Todas esas universidades y todos esos aspectos tienen que ser inútiles por requerimiento del fenómeno. En otras palabras, tú tienes algo ahí afuera que se está manifestando en Irak de 1991 al 2003. Tienes algo allá afuera. ¿Cómo está? Está mal. Y tienes que a esa persona que entra, sale, entra, y entra otro, y entra otro, y entra otro, y entra otro. Y lo hacen bien o lo hacen mal, lo hacen pésimo. Entonces, ¿cómo puedes explicarte eso? ¿Cómo puedes explicarte que todos sean una manga de inútiles, una manga de imbéciles? Y la respuesta, la única respuesta posible es de que todo lo que están aprendiendo está mal. Y ahí tenemos, una vez más, la obra de Hastings sobre la guerra de Vietnam, que acaba en 1975. Y tú tienes ahí un montón de gente que fulano de tal estado en tal parte, fulano de tales no. O sea, tienes un montón de gente que está ahí metidos en la guerra, administrando la guerra durante los años activos de Estados Unidos, que es, si no me equivoco, hasta el 72. No, no recuerdo cuándo se retiran las tropas de Estados Unidos de ahí, ¿no? Y el régimen al que apoyaban porque acá en Vietnam del Sur va a aguantar hasta 1975. Bueno, damas y caballeros, entonces tiene que estar todo podrido y todo mal para que se dé el fenómeno de la realidad en la que operativamente Estados Unidos está siendo abismalmente incompetente en Irak, 1991-2003. Pero si esa es la situación, eso quiere decir que Estados Unidos a nivel geopolítico va a ser inepto, inútil, imbécil, bueno para nada en todos los escenarios. ¿Por qué? Porque no puedes tener aquí una persona incompetente y solo ahí, si el problema es sistémico. Si todas las universidades están mal, si todo, en lo que respecta a esa materia, en cuestiones geopolíticas, Estados Unidos es el máximo imbécil. Y por lo tanto, donde quiera que vaya una intervención de Estados Unidos, no va a haber resultados positivos. Y ahí tenemos, tristemente, una larguísima serie de eventos. Rápidamente, Estados Unidos, queriendo ayudar, invade, más o menos, invade Somalia. Y por si acaso, en 1993 invade Somalia y de esto se ha hecho una película de un evento. Por si acaso, ese es Black Hawk Down. Hay una película, Black Hawk Down. Esta película habla de una de las batallas de Estados Unidos en su operación en Somalia. Por si acaso, entonces Estados Unidos entre 1993, durante un tiempo están en el puerto se reparte la comida, no saben qué cuernos hacer con el resto del país y matan gente, matan un montón de gente y ahí dentro de esas matanzas de fulano de tal, porque fulano de tal es el malo, lo cual no es cierto, es más complejo. ¿Por qué? Porque fulano de tal es el malo, pero también Mengano es el malo, este es el malo. Todos son malos, porque no saben qué cuernos hacer toda esa gente. Y Estados Unidos viene y no sabe qué cuernos hacer y por lo tanto también se vuelven una persona mala y hace una matanzas. Hacen matanzas, por si acaso, de viejos, de gente, de niños, mujeres, hay matanza y matanza. Y en medio de esas matanzas hay una trampa, hay una batalla
que está ilustrada en esta película. Por si acaso la película, ya saben, no cuenta todo lo que va a ser el libro, porque el libro es un libro periodístico del mismo título. Entonces aquí, Black Hawk Down Book. Black Hawk Down. Este es el libro en el que se basa la película. Y en ese libro te cuentan todas las estupideces que está Estados Unidos. Por si acaso va a aprender algo Estados Unidos de esto. Entonces esto sucede en 1993. Después de esta batalla, Estados Unidos políticamente decide, ¿para qué me voy a estar aquí? Y se retira. Y Somalia es un estado fracasado y fallido hasta el 2026. En este momento, Somalia es un estado fracasado, fallido. Todas esas universidades, todos esos países, todas esas instituciones, todas esas academias, todas no han sabido cómo dar una respuesta al colapso de un estado, teniendo en cuenta que tienen todo el poder militar, tienen todos los recursos, tienen toda la logística para ganar victorias. Bueno, y entonces sigamos, voy a seguir mostrándoles unos cuantos ejemplos. Ah, entonces aquí tenemos, vean la película es buena por si acaso, se puede ver como una película brutal de acción. Ah, pero es buena. Ya. Entonces, ¿qué viene después? Viene el bombardeo de la ex Yugoslavia, después de no haber hecho nada. O sea, lo que sucede en la ex Yugoslavia es una guerra civil monstruosa. Desde cierto punto en los años 90, durante prácticamente toda la década. Y en 1999, NATO bomben Yugoslavia. Y después, de pronto, Estados Unidos dice, ¿saben qué? Hagamos algo aquí. No saben qué hacer y atacan y bombardean al pueblo serbio. Por si acaso, el pueblo serbio estaba peleando contra lo que es las facciones radicales islámicas en Bosnia y Herzegovina y también en el sur. No me acuerdo cómo se llama ese país. Bueno, en Kosovo, lo que ahora es ahora Kosovo. Entonces Estados Unidos interviene con su, bueno, ya saben, con su absoluta sabiduría, con su total sabiduría, ya saben, son gente, como tienen ideas, como tienen algo de cabezas, vienen y bombardean, lo cual es un espanto, es un espanto. Pero si hubiese algún resultado positivo, damas y caballeros, te puedes aguantar un espanto. Hasta el día de hoy hay tropas en todas esas zonas. Hay tropas y es inestable. Entonces, a ver, vamos a ver. En otras palabras, 26 años de empantanamiento político, a pesar de victoria, en cualquier lugar tienen sus victorias militares. Ese es mi punto. Su poder militar nadie lo está cuestionando, está ahí, es evidente. Le puedes otorgar un número, si quieres 1 millón, pero la ineptitud y abismal competencia de Estados Unidos también está ahí y tienes que otorgarle el valor de 0. De lo contrario, no tendrías esto. Entonces, a ver, US bases in ex-Yugoslavia, Yugoslavia. Ya, entonces 2026. De todas estas bases, aquí están. Todas estas bases de los Balcanes, de Estados Unidos, de la OTAN, que no saben qué cuernos hacer ahí.
Pero entonces, 1900, el 2001, el 2001, ¿qué guerras tenemos? ¿Qué guerrita tenemos que es famosa y que todo el mundo recuerda? Que es la guerra en Afganistán. Y Estados Unidos va a estar en esa guerra durante más de 20 años. Más de 20 años. Bueno, 20 años clavaditos y se van a retirar el 2021. A ver, 2021, US withdrawal from Afghanistan. Y Estados Unidos, como un imbécil, se va a retirar de forma espantosa, caótica, inepta, incompetente, criminal, 2 décadas más tarde y durante... ¿Y qué poder va a ocupar el poder en Afganistán? Eh, el talibán. El talibán, que es el poder que ellos derrocaron en el 2001. Y este es el mayor ejemplo de la estupidez de Estados Unidos y el cretinismo total y absoluto de todas sus instituciones académicas que abordan cualquier tema geopolítico. Porque esto es el mayor ejemplo de fracaso. Por si acaso, Estados Unidos en este momento está, ¿cómo se llama? También en Irak presente, es culpable del surgimiento del Estado Islámico, es culpable, es culpable de la guerra civil en Siria en parte, es un imbécil completo en lo que es la guerra civil en Siria, en la cual no debería ni siquiera participar y acaba participando y con una torpeza geopolítica anonadante, anonadante, porque hay un momento en que se podría haber apoyado a ¿cómo se llama? A las fuerzas que están peleando contra el monstruoso gobierno de Bashar al-Assad. Se debe, y Estados Unidos no hace, no interviene, interviene de una forma, después interviene de una forma inconcebiblemente torpe, inconcebiblemente inepta, a tal punto que tenías, digamos, la CIA tenía una facción de 4 pelagatos a los que estaba dando dinero. Y el ejército de Estados Unidos tenía otra facción de 4 pelagatos a las que estaba dando dinero. Y esas facciones habían peleado entre ellas y se estaban matando, ¿no? La facción de la CIA con la facción del ejército de Estados Unidos. Estados Unidos, a tal nivel llegaba la abismal incompetencia. Y por si acaso también son culpables de Yemen, que ahora está en una guerra civil. Son directos culpables y estaban ahí. Y también son directos culpables de Libia, que es otro estado fallido. Y por no mencionar lo que ha pasado en Egipto, que tiene ahora a un monstruo como gobernante. Y entonces, 2026, tenemos un caso más de la abismal estupidez de Estados Unidos en Irán. Y ahora se suma un problema más. La guerra de Vietnam no fue declarada porque no era una guerra contra Vietnam. Lo que Estados Unidos hace y la forma en que interviene es de que hay un ataque de Vietnam del Norte a fuerzas estadounidenses. Debido a que hay ese ataque, responde a eso, pero también responde apoyando
a lo que es Vietnam del Sur, a su pelea contra el Viet Cong. El Viet Cong son las fuerzas comunistas dentro de lo que es Vietnam del Sur, apoyadas obviamente por el Viet Minh, que es el Partido Comunista de Vietnam del Norte, que es independiente ahora, después de la salida de las fuerzas francesas. Y entonces es una situación bastante complicada en la cual se puede ir interviniendo y no se declara una guerra. Porque el presidente de los Estados Unidos no tiene derecho para declarar una guerra. En este momento, la guerra contra Irán por parte de Estados Unidos es evidente, flagrante y es un problema constitucional evidente. Y se ha destruido las leyes del propio país. Y por si acaso, cuando haces eso, las noticias no son buenas, damas y caballeros. No son buenas. Esto siempre produce problemas. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que Estados Unidos en este momento, 2026, no tiene fuerzas armadas. Y alguien dirá, pero ¿y ese ejército, esos aviones, esos soldados? Damas y caballeros, todas esas fuerzas son ah, mercenarios al servicio del Ejecutivo porque son pagados por el Ejecutivo. Y todo eso que he mencionado, que es por si acaso una descripción teórica de lo que está pasando ahora, es malas noticias para todo el resto del planeta. Y hay algo más. En primer lugar, entonces, a ver, Estados Unidos solo hace estupideces después de la caída del fin de la Guerra Fría. No tiene rumbo, no tiene ideas, no tiene la más mínima cabeza. Hay un fracaso total de la bastante mediocre academia estadounidense. La academia estadounidense en su máximo momento ah, utilicé la palabra unos segundos atrás, bueno, unos minutos, es solvente, era solvente. Y en cuestiones técnicas puede ser muy buena, en otras palabras, en química, en cuestiones de física, en cuestiones de ingeniería, ahí puede ser muy buena. En otras palabras, comprender electricidad, sí puedes comprender electricidad. Cualquier otra cosa, la universidad estadounidense no entiende nada. Nunca fue brillante, nunca fue como quien dice, este tipo de Harvard tiene buenas ideas y habla de, ¿conoces? ¿Recuerdas algún nombre? Ya. Y por si acaso tampoco se le debería exigir a eso a un sistema y bla, bla, bla. Pero siquiera tenía su lugarcito ahí. A partir de 1970, bueno, a partir de cierto tiempo cada vez se vuelve peor. Y hoy por hoy es el mar de mediocridad. Es pésimo. A muchísimos niveles, trágicamente, que afectan a todos los demás. En otras palabras, tienes un buen químico, pero si las ideas de este lado, que son cuestiones de palabras y esas estupideces que han circulado y que recuerdan, pero para evitarme problemas no voy a mencionar, afectan a esto. Y entonces este pobre compadre que tiene pobres ideas va a acabar haciendo alguna estupidez por ahí. Bueno, damas y caballeros, volviendo al punto que deseaba hacer. Ah, podríamos hablar del detalle en sí, no vale la pena. Estados Unidos geopolíticamente tiene un valor de cero. Estados Unidos, debido a lo que ha sucedido, por si acaso, ¿cuándo se convierte el ejército de Estados Unidos en simple y llanamente mercenarios?
del Ejecutivo en medio de lo que es la guerra de Afganistán. Durante el gobierno de Barack Obama, el ejército le está diciendo, señor político, si usted quiere que nosotros aquí hagamos algo, me tiene que dar esto, me tiene que dar esto, me tiene que dar esto. Y el ejecutivo dice, pero eso es enviar un montón de soldados. Yo no quiero enviar un montón de soldados, yo no quiero que esto sea una guerra de verdad, que tenga un fin, que tenga un objetivo. Yo no quiero eso. ¿Qué quiero? No tienes ni idea. El gobierno de Barack Obama es un ejemplo de lo que es unos imbéciles, ¿cómo se dice? Sistemático. En otras palabras, todo el sistema, todo lo que es la estructura geopolítica de Estados Unidos a nivel político, es su Ministerio de Relaciones Exteriores, su Pentágono, todos ellos tienen que ser unos imbéciles redomados para que esto sea así. Y el ejemplo de Barack Obama es ese. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Al general a cargo de Afganistán, por favor, tú tienes que renunciar. ¿Qué es eso de hablar mal del presidente cuando el presidente te dice que no vas a tener todo lo que quieres? Tú con lo que tienes, a ver, vea qué haces. En ese momento es que el ejército de Estados Unidos se convierte en mercenario. Así de fácil. Un mercenario del ejecutivo. Yo te pago tu salario, así que cállate. ¿Ah? Porque el instante en que el militar le pide al político los recursos necesarios para que pueda hacer su trabajo de militar y el político no le da eso, ahí hay la escisión. Entonces no es algo que haya sucedido ahora, no es algo que Donald Trump haya hecho. Precisamente Donald Trump puede hacer lo que ha hecho con el ejército, porque el ejército ha dejado de ser una fuerza de Estados Unidos y se ha convertido en una fuerza mercenaria pagada por el Ejecutivo. Eso es pavoroso, es una tragedia. Estados Unidos se convierte en el villano del planeta Tierra y militarmente sumamente fuerte, y solamente Estados Unidos podía destruir ese poder, y eso es exactamente lo que ha hecho Estados Unidos. Y con eso acabamos. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Se ha destruido a sí mismo. Su ejército consume tanto dinero, requiere tanto dinero solo para existir, siendo inepto, fracasando en todos los teatros en los cuales participa. Fracasa en Yemen, fracasa en Libia, fracasa en Siria, fracasa en Irak, en el fondo del fondo, fracasa en Afganistán. Está ahí en Irak, está ahí en los Balcanes, pero lo que hay alrededor de eso es un empantanamiento o un fracaso geopolítico. Por si acaso que se puede ver y, ¿cómo se dice?, señalar concreta y específicamente en Afganistán, por mencionar un lugar, o en Somalia, o donde quieran. Bueno, en el fondo, bla, bla, bla. O sea, ya saben que cada lugar tiene sus particularidades, en cada lugar se ha hecho esto o lo otro, bla, bla, bla. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que solo para existir Estados Unidos requiere tanto dinero que ya ha mandado a la quiebra al bendito país. El actual ministro de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, le ha pedido al Congreso ¿cómo es? 200.000 millones de dólares más. Por favor, denme 200.000 millones para que el ejército tenga un 1.5 trillones de presupuesto solo para existir, supuestamente. Esas cifras son absolutamente tan dañinas que destruyen, o sea, destruyen a Estados Unidos. Y no solo eso.
Otra forma en la cual se muestra esta destrucción es que Estados Unidos, en este momento, hasta antes de estos pedidos al Congreso, Estados Unidos tenía que pagar más por los intereses de su deuda que el presupuesto militar. El instante en que esto sucede, cualquier fuerza, cualquier país colapsa. Y entonces, ¿cómo es posible que todavía tengan plata? ¿Cómo es posible que todavía crean que tengan plata? ¿Cómo es posible que digan que todavía tienen plata? Damas y caballeros, esa es una historia bien larga. Pero respecto a este tema, Estados Unidos es un imbécil completo, sus universidades también lo son en este tema. Estados Unidos ha dejado de tener fuerza militar y solamente es una fuerza mercenaria que sirve al Ejecutivo para que haga lo que al Ejecutivo le dé la gana. Lo ha demostrado Trump. No es que Trump lo haya hecho, Trump lo ha demostrado con lo que está haciendo en Cuba, con lo que está haciendo en Venezuela, con lo que ha hecho en Irán. Y también los números que condenan completamente toda esta operación, presupuesto excesivo militar y un pago de intereses que excede a ese presupuesto excesivo que nadie lo puede costear. Damas y caballeros, nos rodea el fin del mundo. Ese es el fin del mundo. Más rápido no se puede destruir nada. Vean la situación económica del Reino Unido. Vean la situación económica de Alemania. 5 años crecimiento, creo que cero. Manga de inútiles, manga de gente imbécil, manga de buenos para nada, manga de negacionistas incompetentes, incapaces de aprender la tragedia de nuestro mundo. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.